Hola celebridades, bienvenidas a Soy Celebridad. Hoy vamos a hacer un video diferente acerca de 25 curiosidades de nuestra princesa de Gales, Catherine. Y es que muchas de las celebridades que están aquí están comenzando en esta etapa de lo que es la familia real y no conocen muchos datos. Hay muchos que ya obviamente sabemos muchas cosas de estas, pero vamos a comenzar con esta y luego vamos viendo si vamos haciendo una segunda parte, una tercera parte. Entonces, la primera, ¿cuál es su nombre completo? Su nombre completo es Catherine Elizabeth Middleton. Ella nació el 9 de enero de 1982 en el Royal Berkshire Hospital de Reading, en el Reino Unido. El número 2, tiene dos hermanos que ya los conocemos, que es Pippa Middleton, que tiene 40 años, y James Middleton, que tiene 36. Su madre se llama Carol Elizabeth Goldsmith, era una azafata de vuelo, y su padre es Michael Francis Middleton, un despachador de vuelos emparentado con la familia Lupton de Beechwood. En 1987 ellos fundaron lo que era Party Pieces. Esta empresa ya no la tienen ellos, me parece que la vendieron. Y era una empresa que se dedicaba a vender artículos para fiestas. Número 4. De pequeña la llamaban Squeak porque parece que tenía una voz muy aguda, que Squeak significa chillido. Número 5. Cuando ya termina el instituto, se tomó un año sabático y aprovechó e hizo varios voluntariados en Perú, Kenia y la Patagonia chilena. Número 6. En su época como estudiante, pues le encantaba el atletismo. Actualmente ella practica running, hace yoga y también voleibol y baloncesto. Número 7. Ella estudió Historia del Arte en la Universidad de St. Andrews de Escocia. Le encanta pintar, le encanta tomar fotos, la parte de fotografía, y pasar el tiempo libre, donde conoció en 2001 al príncipe William. Número 8. Los príncipes de Gales se comprometieron en el Palacio de St. James en noviembre de 2010. El anillo, por supuesto, que lució es el anillo que llevaba nuestra querida Diana de Gales, que es un zafiro. Al parecer ese zafiro tuvieron que estrecharlo porque le quedaba un poco grande. Número 9. Tras el compromiso, con 29 años, se convierte en la novia de más edad de la corona británica. Recordemos que ella ya pues tenía varios años con William, ya lo había conocido, pero se iba a casar a esa edad y normalmente se casan un poco más jóvenes. Número 10, pues se casó con el príncipe William el 29 de abril del 2011 en la abadía de Westminster ante casi 2.000 invitados. Número 11. Los padrinos de su enlace fueron Pippa Middleton y el príncipe Harry. Número 12, y vamos en orden cómo fueron aconteciendo las cosas, nuestra princesa de Gales llevó un vestido de Alexander McQueen, al que incorporó técnicas de bordado de encaje para cumplir con la tradición de la Casa Real Británica. Número 13, ella lució algo nuevo, que fue el vestido, algo prestado, que fue la tiara de Cartier Halo de la Reina, espectacular, y algo azul, una cinta que estuvo cosida de forma discreta al vestido, como había hecho nuestra princesa Diana de Gales hace 30 años, hacía más de 30 años. Número 14. Tras la boda se abrió en Inglaterra un pub con su nombre en esa época, que era duquesa de Cambridge. Número 15. El príncipe William fue quien organizó la luna de miel y se fueron a una romántica escapada a las islas Seychelles. Número 16. El príncipe William le llama cariñosamente Big Willy. Número 17 tiene algo en común con la princesa Diana, y es que le encanta la moda y ella es muy sencilla. Además, pues ella optó por criar a sus hijos y por ser muy cercana con el pueblo. Número 18, pues tienen 3 hijos: George Alexander Louis, que nació en el 2013, Charlotte Elizabeth Diana, que nació en 2015, y Louis Arthur Charles, que nació en el 2018. Número 19. En la pandemia creó Hold Still, que es un proyecto solidario de la mano de National Portrait Gallery de Londres, que además de mostrar su pasión por la fotografía, que lo mencionamos anteriormente, reflejó los sentimientos de todos los británicos a través de ella. Número 20. Se dice que a la hora de vestir, uno de sus colores favoritos es el azul cobalto. Y además le gustan los vestidos ajustados a la cintura con faldas de vuelo, siendo fiel a los colores pasteles y a los diseñadores de cabecera como sus diseñadores de cabecera como Alexander McQueen, Catherine Walker y Jenny McPacken. Número 21. Es muy casera y le encantan las tardes de sofá y película.
Se dice que una de sus series favoritas es Downton Abbey. Número 22. Después de casarse, el 5 de enero del 2012 se anuncian las 4 organizaciones benéficas que apoyaría como patrocinadora, que fueron la Sala de Arte, que ayuda a los niños desfavorecidos a expresarse a través del arte, la Galería Nacional de Retratos, que alberga una famosa colección de pinturas y fotografías reales, Hospicios para Niños de East Anglia, que ayuda a niños con afecciones potencialmente mortales, y Action on Addiction, que asiste a las personas con problemas de adicción. Número 23. En septiembre del 2012, la revista francesa Closer publica fotografías de ella tomando el sol en topless en privado. Las imágenes también se publican en el periódico Irish Daily Star. Ese mismo mes, en ese momento, duquesa y el príncipe William presentan una denuncia en Francia contra el fotógrafo que tomó las fotos de Kate tomando el sol en topless, o de Catherine, como se llama realmente. Buscan una indemnización y evitan una mayor difusión de las fotos. La revista francesa Closer, el Irish Daily Star y la revista italiana Chi han publicado algunas de las fotos en topless. Número 24. En abril del 2016, como parte de una asociación con la British National Portrait Gallery, la en aquel momento duquesa aparece en la portada del número del centenario de la revista de moda British Vogue y cuelga 2 de sus retratos en la galería. Y número 25, en noviembre del 2020, la princesa Catherine, que en aquel momento era duquesa, y la Fundación Real publican los hallazgos de un estudio sobre cómo el COVID-19 ha impactado a los padres y cuidadores de quienes crían niños menores de 5 años. El estudio se basó en parte en una encuesta a más de 500,000 de personas sobre los años de la primera infancia en el Reino Unido. Y luego de sacar este estudio, en junio del 2021 se inaugura el Centro Real de la Fundación para la Primera Infancia. En un video donde sale la princesa Catherine, como les comentaba anteriormente, duquesa, donde anuncia la creación del centro. Dice que el objetivo es crear conciencia sobre por qué los primeros 5 años de vida son tan importantes para los resultados de nuestra vida futura. Y bueno, celebridades, estas son 25 cosas, 25 curiosidades de nuestra princesa Catherine. Si quieren que haga otro video como este, pues denle like y compártanlo con sus amigos para hacer crecer esta comunidad más de lo que ya hemos crecido enormemente. Por eso les doy mil gracias. Y trataré de seguir haciendo este tipo de videos diferentes para salir un poco de la rutina de lo que siempre escuchamos en las noticias, de los montecitos, de lo que hacen, de lo que no hacen, mientras esperamos la llegada de nuestra querida princesa Catherine y que bueno, que pueda pronto estar con nosotros y compartir con nosotros. Coméntenme aquí si les gusta este tipo de video, si quieren que siga haciendo más, díganme qué otros tópicos podemos ir tocando, qué otras informaciones podemos ir haciendo para yo anotarlas y tenerlas pendientes para próximos videos. Y con eso me despido, nos escuchamos en el siguiente video. Un beso para todos y todas.